Habíamos visto días pasados que la historia económica tiene importancia y habíamos visto también cuáles son sus finalidades. Por otro lado, habíamos señalado desde el punto de vista de la historia económica del siglo XX, en la introducción, habíamos comentado algunos aspectos importantes de lo que ha ido ocurriendo a lo largo del siglo XX. Concretamente, nos referíamos a la creación de Naciones Unidas, a la Declaración Universal de Derechos del Hombre de Naciones Unidas, proclamada en París en 1947, y también nos hemos referido a aspectos importantes, en otro orden de cosas, relativos a los puntos más trascendentales de los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del siglo XX. Hoy vamos a entrar más en materia concreta, en este sentido. Es decir, desde un punto de vista global, la historia económica del mundo, de todo el mundo, a lo largo de todos los tiempos, se caracteriza por algo esencial. Y ese algo esencial es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué se caracteriza la historia económica del mundo a lo largo de todos los tiempos? Es un proceso humano en el cual hay una tendencia a la mejora y la cualificación cada vez mejor, el progreso, diríamos, de la especie humana. Esta es la tendencia. Claro, si nosotros fuéramos de teorías marxistas, no lo veríamos tan claro esto, que ustedes me dicen que sí con la cabeza, que la historia del mundo es una historia de progreso de la especie humana. ¿Por qué? Porque los marxistas no creen que la historia del mundo sea una historia del progreso humano, sino una historia, y esto les sonará mucho a ustedes, a algunos de ustedes, de lucha de clases. La lucha de clases no necesariamente tiene que acabar en el progreso humano, porque la lucha de clases es un enfrentamiento continuo y por consiguiente puede haber clases vencedoras y clases sociales perdedoras. De hecho, también existe esta tendencia universal. O sea que al mismo tiempo que la historia de la humanidad es una tendencia o se caracteriza por una tendencia al progreso humano, que va acompañado del progreso científico, tecnológico, etcétera, también se caracteriza o tiene como un aspecto importante la tensión social. Y hay grandes periodos en los que la historia de la humanidad retrocede en lugar de avanzar en la línea de progreso. Evidentemente, también lo decíamos en días pasados, que la humanidad progrese o retroceda, eso es muy importante y solo depende de nosotros. Es decir, ¿de quién? De los seres humanos organizados en sociedad para la convivencia, desde un punto de vista racional, lógico. Solo depende de eso. Ahora bien, si nos organizamos mal, tenemos estructuras de orden equivocadas, etcétera, entonces tenemos problemas. También lo veíamos cuando hablábamos de la teoría económica o explicación de cómo tiene teóricamente, teoría económica, que funcionar el mundo desde el punto de vista de la organización de la convivencia. Cuidado con esto, porque no es lo mismo progresar que retroceder, y menos históricamente. Veremos a lo largo del siglo XX también que la historia del siglo XX es muy ilustrativa para el conocimiento de la evolución del mundo. ¿Por qué? Porque ha tenido grandes crisis, grandes tensiones. Y por lo tanto, el siglo XX, que está ahí atrás, a la vuelta de la esquina, estamos ya en el siglo XXI y vamos avanzando. Ustedes ya tienen una edad mediana, bueno, pues ya todos pueden recordar sus 15 años atrás, quizá, de alguna manera, no lo sé hasta qué punto, y entonces pueden ver cómo empezábamos un siglo nuevo, el siglo XXI. Claro, los que tenemos más edad lo tenemos perfectamente claro.
porque yo cuando era estudiante como ustedes era en los años 60 del siglo pasado. 60. Es cuando yo estaba como ustedes escuchando a los profesores que me daban las explicaciones. Por lo tanto, la evolución de la historia de la humanidad desde los tiempos primitivos hasta ahora se caracteriza predominantemente por una evolución a mejor dentro de un proceso asociativo y cooperativo que está inacabado y que por lo tanto su acabamiento depende de nuestra acción. Acabamiento quizá nunca se acabe, pero sí su evolución positiva depende de nuestras acciones. Por eso, las ciencias sociales, y entre ellas la historia económica, también la sociología, la economía, la política, el derecho, todas las ciencias sociales son ciencias que de alguna manera tienen que ver con lo esencial, lo más importante de nuestras vidas. ¿Saben qué es? Nuestra conducta. Tienen que ver con nuestra conducta. Porque claro, la agregación de las conductas de todos los individuos o seres que vivimos en sociedad es el resultado. No es más que la agregación de las conductas de todos. Por lo tanto, tienen que ver con nuestra conducta. Las élites políticas suelen tener, pues, una capacidad de dirección de la gran masa social. Ustedes con el tiempo, algunos de ustedes seguramente cuando ya sean personas maduras, se convertirán en un líder en su sociedad o en su empresa o en la política, ¿por qué no? Pero evidentemente de lo que se trata es que la gran masa se convenza de la necesidad de actuar todos en un sentido correcto. ¿Y cuál es el sentido correcto de nuestras conductas? Pues normalmente es la ética del bien común. Todos tenemos una capacidad racional. Todos somos capaces de juzgar. Todos somos capaces de expresarnos con la palabra. Todos tenemos una capacidad de razonar. Si no tuviéramos un común denominador, nunca podríamos entendernos. Luego, es así que nos podemos entender, luego entonces tenemos algo en común. Cada uno es distinto del otro, pero al mismo tiempo tenemos un común denominador. Ese común denominador es nuestra capacidad racional, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad ética de comportarnos de un determinado modo, administrando nuestra libertad. Bien, en este proceso, por lo tanto, lo esencial es el sometimiento del hombre a un principio moral en el uso de la libertad. Eso es lo esencial. Es decir, estamos hablando en líneas muy generales de la historia de la humanidad. Y esta brevísima introducción, lo único que vengo a decir es que esa historia de la humanidad, si queremos que sea una historia de progreso y no de retroceso, necesitamos saber usar nuestra libertad. Y para usar nuestra libertad necesitamos criterios. Lo dije el primer día y lo vuelvo a repetir. Criterios, un denominador común que viene dado por nuestra igual capacidad racional, la cual a su vez tiene mucho que ver, ¿saben con qué? Con la igual dignidad de la persona. Los seres humanos nos caracterizamos por ser iguales en dignidad. Y eso significa que tenemos igualdad de deberes y derechos, pero al mismo tiempo también tenemos capacidad para administrar de manera distinta nuestra libertad. ¿Cómo armonizamos todo esto? Ese es el problema. Llegar a una armonización de las conductas individuales respetando los derechos y los deberes humanos fundamentales. Es decir, administrando correctamente nuestra libertad.
¿Dónde acaba y empieza mi libertad? Pues justamente donde empieza la libertad de mi vecino. Está clarísimo, es muy sencillo. Todas las libertades tienen límites, pero también tenemos que ser respetuosos con la libertad del otro. E incluso por encima de la libertad, por encima incluso del poder que da la libertad, el poder, porque la libertad es un poder. Por encima del poder que da la libertad está la ética del bien común. Está el sentido común que nosotros debemos aplicar en el uso de nuestra libertad para hacerlo compatible y armonizable con la libertad del otro. Y avanzar juntos en una dirección que significa el progreso. Lo contrario, conflicto. Esto no solo vale para la historia del mundo. Si se fijan ustedes, la historia de la humanidad es lo mismo que la historia de mi vida, la vida de ustedes. La historia de mi vida es lo mismo. Que la historia de la humanidad. Por eso decía Sócrates que el hombre está hecho a semejanza de todos los hombres. O sea, todos y uno es lo mismo. No, o decía de otra manera, se puede leer lo que hay que hacer dentro de uno mismo, dentro de nuestra propia mente. Ahora bien, dando un salto, nos vamos ahora a las instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Las instituciones es el orden que la sociedad ha ido creando a lo largo de los tiempos, un orden, una estructura organizada para que podamos realizar este proyecto común de progreso. Pero claro, puede muy bien ocurrir, hacemos una breve, no, este es mi último curso académico, no voy a dar más clases en el futuro, porque ya tengo una edad avanzada y me tengo que jubilar forzosamente, 70 años. Entonces, bueno, pues como me tengo que jubilar, pues ya no puedo dar más clases, por lo tanto este es mi último curso. Eso significa que todos ustedes están invitados a hacer un esfuerzo para que yo pueda aprobar a todos y dar notable a muchos. Espero que ustedes me correspondan en este mi último curso, trabajando y estudiando la asignatura. Bien, entonces, esto es lo que le he dicho al delegado cuando me ha preguntado algo y yo le he contestado que este era mi último curso, su compañero. Y bueno, pues se lo digo a usted también, que es la delegada, que este es mi último curso, y a todos los demás. La ONU es la principal institución que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, como consecuencia del Tratado de Paz que se firma en la ciudad norteamericana de San Francisco en ese año, en 1945, por 50 estados. Entonces, el Tratado de Paz de la ONU significa un cauce de aproximación entre países para lograr o bien un Estado universal, o bien, por lo menos, la pacificación de las controversias entre naciones que habían estado caracterizando toda la evolución histórica desde el Renacimiento, con el proceso que ahora veremos del colonialismo y después del imperialismo, entre los cuales destaca evidentemente en el siglo XVIII y XIX. Primero, los primeros países colonialistas fueron España y Portugal, como saben ustedes, en el siglo XVI. Después, posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, Holanda y Gran Bretaña van tomando el relevo, y Inglaterra se convierte en la principal potencia colonialista
De hecho, descubre y coloniza enormes territorios, pues como África del Sur, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, y esta colonización británica del mundo le da naturalmente un poder enorme a finales del siglo XIX. La principal potencia colonialista es Gran Bretaña a finales del siglo XIX. En la Europa continental, el país más importante es Alemania, que también intenta colonizar parte del territorio de las repúblicas centrales de Europa, y también todo el norte de Europa relacionado con la Liga Hanseática. La Hansa es ese mar que se mete entre Dinamarca hacia adentro y llega pues hasta Estonia y Lituania. Todos esos mares que riegan los países del norte de Europa y los países del sur, todo ese mar constituye la Hansa. La Hansa es la gran liga hanseática que a lo largo del siglo XVII y XVIII también tuvo una gran importancia. En realidad, señalando los hitos más importantes del siglo XX, tenemos que destacar algunas pautas fundamentales. Primero, veremos cómo se produce ese proceso colonialista desde el siglo XVI, con el Renacimiento, a XV-XVI, la invención de la imprenta, etcétera, hasta el siglo XIX inclusive. Pero después veremos cómo en el siglo XX los puntos más importantes están jalonados, en primer lugar, por la Primera Guerra Mundial. Y algunos se preguntará, oiga, ¿y por qué no hubo guerras mundiales antes del siglo XX? Podía haber habido alguna otra guerra mundial, ¿no? Pues no las hubo por varias razones. Primero, porque el avance tecnológico era más limitado, etcétera. Las informaciones también estaban más limitadas, las clases sociales también. De hecho, hay un hito importante, que es que durante todo el siglo XVIII y XIX, más bien el XIX, desde 1814, en que tienen lugar las guerras napoleónicas, que habían sucedido a la Revolución Francesa de 1798, ¿se acuerdan de todo esto, no? Entonces las guerras napoleónicas, desde 1814, hacen que, una vez terminado el periodo del imperialismo napoleónico, vencido ya Napoleón y desterrado a la isla de Córcega, entonces ya se produce un periodo de 100 años en el que se firma una paz europea para evitar la beligerancia. Esa paz europea se firma en un tratado que se llama Tratado de Viena, de 1814. El Tratado de Viena, encabezado por el zar de Rusia y el austriaco del Imperio Austrohúngaro, primer ministro Metternich y el zar ruso Alejandro, consiguen establecer una agrupación de todos los estados europeos en firmando la paz de Viena. Y la paz de Viena permite, en 1814, que no haya ninguna tensión importante en el seno de Europa entre naciones hasta nada menos que la Primera Guerra Mundial, 1914. Por lo tanto, tenemos un siglo de pacificación en Europa como consecuencia del Tratado de Viena de 1814. Sin embargo, lo importante que quiero aquí destacar es que el siglo XX, que es el siglo que más nos va a interesar, porque todo esto que estoy explicando es una breve introducción al siglo XX, el siglo XX se caracteriza en primer lugar por la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Después hay un periodo que podemos llamar de entreguerras. Es un periodo donde Alemania, saben ustedes que fue el país, digamos, beligerante principal en las dos guerras mundiales, Alemania, a través primero del Imperio Austrohúngaro y después a través de Hitler, había pretendido colonizar a toda Europa, primero en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial, y adueñarse de los territorios siempre en tensión con los límites, con la frontera de Francia, donde están las cuencas de carbón y de acero más importantes de Europa, que son la cuenca del Ruhr, donde se unen en Alsacia y la Lorena las fuentes mineras principales de Alemania y Francia. Pues bien, esa tensión de la Primera Guerra Mundial es seguida por una paz, la paz de Versalles,
que interviene Estados Unidos por primera vez para pacificar a Europa, y el presidente Wilson de Estados Unidos en 1918 propone el Tratado de la Paz de Versalles, muy importante, se firma un pacto, pero curiosamente ese pacto no lo va a firmar Estados Unidos, que es el que lo propone, porque hay intereses contrapuestos. Todo esto lo veremos un poquito más en detalle entre hoy y el próximo día. Pero la cuestión es que hay un periodo, por lo tanto, de entreguerras que está mediatizado por la supuesta no beligerancia entre países, encabezada por este nuevo tratado que pone fin a la Primera Guerra y que es el Tratado de Versalles. Pero, en segundo lugar, las tensiones políticas, el avance, digamos, de la tensión social, la desigualdad social, la lucha obrera por la emancipación y por las reivindicaciones sindicalistas, los problemas de los partidos políticos, la hambruna que se desencadena a principios de los años 30, principalmente en Alemania, que se ha visto muy penalizada por exigirle el pago de los daños que había causado durante la Primera Guerra, en el periodo de entreguerras. Todos esos factores y otros más conducen a la Segunda Guerra Mundial y a la aparición durante los años 30 de los movimientos totalitarios de carácter fascista y nacionalista, como son en Italia el fascismo y el nacionalismo socialismo de Alemania, de la Alemania de Hitler. Y naturalmente eso desemboca en 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que está precedida por toda la década de tensión de los años 30, con todo el problema en Alemania adicional de los judíos y todas las consecuencias que todo eso trae en el llamado Holocausto. En definitiva, después de la Segunda Guerra es cuando ya el mundo toma conciencia, debido además al avance tecnológico y a los instrumentos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. La aviación es la que toma la preponderancia, cuando en la Primera Guerra Mundial apenas había aviación y todo eran luchas todavía al sistema de las guerras napoleónicas, que eran a base de la infantería en los campos de batalla, etcétera, que no tenía nada que ver con la aeronáutica. Entonces ya en la Segunda Guerra Mundial ya el mundo se da cuenta de que con el avance tecnológico es imposible admitir que se pueda producir una tercera guerra mundial. Por lo tanto, hay que crear instrumentos de cooperación, de pacificación de las controversias. A ver, ¿dónde está el alumno encargado del aire acondicionado? ¿O lo han retirado el mando? Pues no digo nada porque parece que lo han retirado el mando. Pero había un alumno encargado de cerrar las ventanas y darle al aire acondicionado. Ya no sé quién es, estaba por esa zona. Bueno, seguimos. Después de la Segunda Guerra se crean grandes instituciones, pero estas instituciones, contrariamente a lo que parece, silencio, estas instituciones, contrariamente a lo que parece, no han sido capaces de diseñar un proceso de progreso humano universal, diríamos, como dijo muy bien el compañero el primer día, esa palabra a mí me encanta, equitativo. No ha sido un progreso humano universal equitativo, sino que ha sido un progreso humano desigual. ¿Qué va? ¿Al baño? Desigual. Entonces, un progreso humano desigual. Por lo tanto, estas instituciones tuvieron varios aspectos políticos, que se crean en el seno de la ONU, como son un Tribunal Internacional de Justicia, la Asamblea, el Consejo de Seguridad, etcétera, y también tuvieron aspectos económicos muy importantes para la cooperación, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se intentó también crear una tercera organización internacional del comercio que veremos que no fructificó, para que el comercio tuviera unas reglas equitativas.
En definitiva, ¿de qué se trataba? De hacer el progreso de la humanidad sobre una base de cooperación universal de todos los países y sobre una vía, supongo yo, justa, equitativa y equilibrada. Eso es lo lógico. Pero esto no fructificó. Resultó una organización institucional de carácter asimétrico, dominada por los países más fuertes, entre ellos el país más dominante del mundo en esta etapa, que son Estados Unidos de América. Y con el dólar como elemento central del orden económico de este periodo, que se extiende hasta nuestros días. En los años 70 y 80, este sistema de la ONU, que en la parte económica tuvo un pacto que se llamó de Bretton Woods, donde se creó el Fondo Monetario y el Banco Mundial, justamente estas dos instituciones se crearon antes de la Paz de San Francisco, un año antes, en 1944, pero luego se integró en el seno de la ONU, en el Consejo Económico lo absorbió, ese pacto. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado con las fechas, 1944 y 1945. Entonces, la organización nueva hizo crack en los años 60, porque el sistema del dólar, que se había creado como única moneda de reserva para las transacciones o intercambios comerciales de todo tipo de carácter internacional, no era capaz de mantener el equilibrio. Y por lo tanto, el sistema del dólar entró en crisis. El sistema de Bretton Woods, fundamentado en un Fondo Monetario Internacional que a su vez tenía como única moneda base del sistema para los intercambios internacionales al dólar, entró en crisis. Y esto motivó que el dólar se empezó a depreciar. ¿Por qué se depreció el dólar? Porque había una enorme cantidad de dólares que se habían lanzado en una proporción mucho mayor de lo que cualquier economía nacional puede resistir. Piensen ustedes que la moneda de reserva del mundo entero fuera la peseta. Para que todo el mundo tuviera intercambios entre sí en pesetas y se pagaran entre sí, tendríamos nosotros que emitir muchísimas pesetas. Pues eso es lo que hizo Estados Unidos en dólares. Pero claro, llegó un momento en que se pensó a nivel internacional que el dólar ya no era capaz de mantener su convertibilidad en oro, puesto que el sistema anterior a la guerra, como luego veremos también, todo esto lo explicaré con más detalle en su momento, anterior a la guerra había sido el sistema del cambio oro, es decir, los países tenían un soporte de sus divisas en oro, todas las divisas eran convertibles y cambiables en oro a una paridad fija. Después de la guerra, lo que se hizo fue un sistema que se llamó cambio dólar-oro, un patrón dinerario, que se llama así, dólar-oro, es decir, todas las monedas eran convertibles en dólares a una paridad fija, por ejemplo, 60 pesetas un dólar, 25 francos un dólar, 18 marcos alemanes un dólar, una paridad fija que no se podía mover sin autorización del fondo, esa paridad fija. Y a su vez el dólar se comprometía a convertir sus dólares, a requerimiento de cualquier Estado, en oro. Por lo tanto, el respaldo último era el oro. ¿Por qué se hizo esto? ¿Qué quería decir, Pablo? Todo esto, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? Porque antes de la guerra el sistema de la libra esterlina, que había sido la principal divisa durante el periodo colonial inglés, el sistema de la libra esterlina no había sido capaz de mantenerse con una paridad convertible en oro. El patrón oro arranca desde David Ricardo en 1850, aproximadamente, 1830. David Ricardo era un diputado inglés, parlamentario inglés, que tenía negocios importantes en toda Europa y que pensó que el sistema ideal para los intercambios del mundo era establecer la paridad fija de la divisa inglesa, de la libra esterlina, en oro, con ese respaldo. ¿Pero qué pasó?
que ese sistema estuvo vigente mientras Gran Bretaña era el principal país colonialista y la gran potencia del mundo. Pero ya después de la Segunda Guerra, Gran Bretaña había tenido que abandonar la conversión de la libra esterlina en oro en 1930, porque no se consideraba capaz de responder en oro de todas las divisas que había acumulado los demás países en forma de libras esterlinas. Y por lo tanto, como no había respaldo en oro, pues tuvo que decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, yo no puedo responder de mis divisas de las libras esterlinas en oro. Entonces ya abandona el sistema del patrón oro y entramos en la crisis de los años 30 que desemboca en la Segunda Guerra Mundial, y después viene el patrón dólar oro, que se crea en Bretton Woods en 1944. Y el patrón dólar oro lo que hace es decir, un momento, para que no haya problemas de liquidez internacional, todos los países que realicen sus pagos en dólares. ¿El dólar qué es? Un papel, ¿no? Como todos los billetes, son un papel. Damos a la máquina de hacer dólares y salen dólares. Entonces, todos los países pagan en dólares. Y a su vez, aquellos países que quieran convertir sus dólares en oro, Estados Unidos responde. 35 dólares la onza de oro, de un determinado peso y de una determinada ley. Así es como se crea el patrón dinerario posterior a la Segunda Guerra. Pero ese patrón, vuelvo a repetir, hace crisis también en los años 60. Hace crisis porque Estados Unidos ha lanzado tal cantidad de dólares al mundo que tampoco puede responder de ellos en oro. Y entonces, a raíz de ese momento, desaparece del mundo el sistema del patrón dinerario basado en el oro. Hoy en día ya ningún país tiene un patrón dinerario basado en sus reservas en oro, sino que todos los países tienen lo que se llama un sistema de correlación de cambios que se llama libremente fluctuante. Es decir, se cotiza, sube y baja, fluctúa en los mercados según la oferta y la demanda, libremente fluctuante. Ya no depende del oro. ¿De qué depende el valor de una moneda? ¿Quién lo sabe? De la economía del país, evidentemente. Es decir, la fortaleza o debilidad de una moneda depende de la capacidad de ese país para producir bienes y servicios y de la evolución macroeconómica de sus variables fundamentales y del equilibrio general de ese sistema nacional. Un país que tenga una moneda, vamos a poner por ejemplo Japón, bueno, pues el yen japonés depende de la fuerza exportadora, de la capacidad de producción, de la ocupación plena, etcétera, de sus trabajadores, de la economía y de la industria japonesa. La fortaleza de una moneda, entonces, deriva, digamos, porque en realidad podemos definir una moneda, y me estoy adelantando mucho a algunos aspectos, porque ahora lo único que me tocaba era esquematizar lo que ha pasado a lo largo del siglo XX, pero claro, para esquematizar el periodo de 1950 a 1970, 80, y la gran crisis de los años 70, que empezó con la devaluación del dólar y acabó con la crisis del petróleo, pues tengo que explicarles todo esto, en el fondo, para que ustedes lo puedan entender. Y estoy perdiendo el hilo, porque resulta que el sistema del dólar ha servido para establecer una dominación norteamericana en todos los países del mundo, pero cuando ya el dólar se debilita, entonces los países ya no quieren dólares. ¿Qué hicieron los países exportadores de petróleo en los años 70? Dijeron, un momento, ustedes me pagan a mí las exportaciones de petróleo en dólares. Ustedes quiere decir Europa, países importadores que no producen petróleo, pero industriales, pero lo consumen, ¿no? Países exportadores dicen a los países importadores, a toda Europa industrial que no produce petróleo, ustedes me pagan en dólares. Muy bien.
pero me pagan en un dólar devaluado. Entonces, yo quiero recibir un dólar que tenga el mismo poder adquisitivo. Porque yo lo que le entrego a usted es un barril de petróleo. Si el barril de petróleo valía 30 dólares y ahora el dólar, esos 30 dólares, tienen un poder adquisitivo de 15, yo le tengo que poner a usted el barril de petróleo a 60 dólares. Para que yo tenga un poder adquisitivo equivalente a 30, puesto que 60 vale la mitad. ¿Lo entienden? Es sencillo de entender. Es decir, hay una devaluación del dólar, entonces si el dólar se deprecia, el que exporta dice, oiga, yo subo el precio, porque yo quiero tener dólares que valgan lo que valían antes. Como vale menos, pues pongo el precio el doble. Y eso es la crisis del petróleo. La crisis del petróleo de los años 70 no es más que la consecuencia de la crisis del dólar. No son dos crisis, es la misma crisis, una consecuencia de la otra. Y la tercera crisis, que se da en los años 70, es la crisis de la deuda. ¿Por qué? Porque entonces los países ricos dicen, un momento, de manera que el petróleo me cuesta el doble, en dólares. Estados Unidos no se preocupa, porque si le cuesta el doble, hace más billetes, no tiene problema. Pero los demás países no pueden hacer dólares. Para tener dólares tienen que exportar y acumular dólares. Entonces España, o Francia, o sea que ahora me cuesta el doble el petróleo. Entonces alguna solución tengo que tener. ¿Qué solución? Voy a incrementar mis exportaciones al mundo para obtener más dólares y poder pagar el doble en dólares, aunque valgan menos, pero yo tengo que tener más dólares. A ver, ya por lo menos 10 minutos llevan ustedes hablando. ¿Sí o no? Venga. Exportación en dólares, entonces acumular dólares. Entonces Francia o España, etcétera, elevan sus exportaciones. Pero ¿cómo las elevan? ¿A quién van a vender sus productos? Pues mientras no se aclaran, estamos en otra crisis industrial. Una crisis industrial que hay que vender, pero no se sabe a quién, ni cómo, ni qué. Todo eso es una tarea comercializadora de enorme importancia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces se dice, vamos a ver, ¿quiénes son los que necesitan nuestras mercancías, lo que nosotros producimos? ¿Quién las necesita? Dice, muy fácil, Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, por ejemplo. Pues hay que exportar a Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, en cantidades masivas. Un momento, Brasil, Chile, Argentina, México, etcétera, no pueden importar nuestras exportaciones porque no tienen dólares en reservas. Muy fácil, les damos un crédito, entonces apuntamos en una nota, me debes tanto, toma, y ahora te doy la mercancía, me sigues debiendo tanto, ¿cuánto? Tal. Le doy crédito y encima le compro la mercancía, con lo cual el dinero no se mueve, pero al mismo tiempo he realizado exportaciones, con lo cual la actividad económica industrial y el desempleo los puedo recuperar relativamente. Pero eso solo lo pueden hacer los países importantes, industrializados. Los países pobres entran en una gran crisis depresiva y de endeudamiento. Y esa crisis depresiva y de endeudamiento significa que alcanzan una deuda doble o triple de su producto nacional que nunca pueden devolver. Y esa es la crisis de la deuda de los países tercermundistas, que nunca pueden devolver
Pero esto no se preocupen porque esto no está ahora en este punto del libro, porque hay todo un capítulo dedicado a la crisis de la deuda, en el capítulo 3 o 4. O sea que esto es un anticipo que yo les estoy dando para que ustedes comprendan que el siglo XX, además de las dos guerras, además del periodo de entreguerras, tiene unas grandes crisis económicas porque el proceso de cooperación económica que se crea de carácter institucional no es suficientemente adecuado para una equidad en la creación y distribución de la renta y la riqueza a nivel general del mundo. Por eso, en los pactos de Bretton Woods fracasa la tesis de un economista muy importante del siglo XX, que ya les cité el otro día, que se llama John Maynard Keynes. Ese propone, es un economista inglés, representante de la delegación inglesa, que propone un mundo transformado, con una moneda nueva que no dependa de ningún país y que sea emitida por la Asociación de Países, algo así como el euro, pero todavía más fuerte, emitida por un organismo mundial, que esté a su vez gobernado por todos los países democráticamente, y eso sería el Bancor, la moneda Bancor. Naturalmente esa tesis fracasa, y entonces se impone la tesis norteamericana en Bretton Woods, 1944, que es la tesis de que todos los países tengan que pagar en dólares y que la divisa norteamericana sea la divisa fuerte del sistema. Pero vuelvo a repetir, esa fortaleza solo llega hasta los años 70. En los años 70 se desmorona el patrón dólar-oro y entonces hay que entrar en un sistema de cambios libremente fluctuantes entre las monedas de los distintos países. Y finalmente Europa, que no quiere una tercera guerra mundial, porque es la que ha sufrido en sus carnes la mayor intensidad, las dos guerras, propone una tercera solución que consiste en crear una unión en Europa, una unión política y económica. Y entonces cuando surge en 1957 el Tratado de Roma, que crea la unificación de Europa, la unión económica y monetaria, el mercado común. Primero es un mercado, después, pero ya los padres fundadores ya advierten, Schuman y Monnet, principalmente francés, los dos, uno ministro de Asuntos Exteriores, Schuman, aunque el nombre parece alemán, y Monnet, un asesor del presidente Charles de Gaulle, proponen que eso se haga a través de transferencias de soberanías y que vaya encaminado a la unificación política de Europa y, por supuesto, a la creación de un mercado común uniforme y el bienestar de todos los ciudadanos europeos, abierto a los demás países del mundo. En ese sentido, los padres fundadores de la Unión Europea estaban en lo correcto, en mi opinión, y en realidad habría que volver a sus fuentes, cuando ahora nos encontramos con problemas de intereses y tensiones contrapuestas. Si bien es verdad que Gran Bretaña, y es muy oportuno mencionarlo aquí ahora, que Gran Bretaña siempre estuvo a remolque, no quiso entrar en la primera oferta que se le hizo para entrar como país fundador de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, entonces Mercado Común, no quiso entrar y después siempre ha estado a la rémora, a la retaguardia. Cuando se ha fundado el euro no ha querido estar en el euro y al final hemos visto que ha acabado yéndose de la Unión Europea, aunque todavía no ha materializado su salida, porque para materializar su salida es necesario que escriba una carta diciendo que, de acuerdo con el artículo 50 del Tratado de Lisboa, es imprescindible un país que se desgrega tiene que escribir una carta diciendo que se va a retirar de las instituciones. Pero claro, es muy difícil retirarse de un club donde uno ha estado muchos años, porque hay muchos intereses contrapuestos y muchos intereses, digamos, cruzados, donde es muy difícil determinar de qué manera. De hecho, ahora el planteamiento que hay en la Unión Europea es que en Gran Bretaña, cuando plantee su desmembramiento definitivo, que está basado en el referéndum, y escriba la carta de avisar que efectivamente se va, porque de momento se va pero no se va, está ahí, aunque ya no se le invita a las reuniones, pero los pactos económicos, arancelarios, etcétera, todos siguen vigentes.
No se han denunciado todavía, no se han roto, por lo tanto, el mecanismo económico sigue funcionando igual. Entonces, con el momento en que ya escriba la carta, habrá que decirle, un momento, ahora vamos a ver los costes que esto tiene para la Unión Europea. Porque usted se va, pero a lo mejor resulta que el saldo es negativo y usted tiene que pagar. Y si no paga, entonces se le va a penalizar y se le van a poner más restricciones económicas o arancelarias o comerciales, etcétera. O sea, es un problema muy complicado que hay que resolver y que veremos cómo se resuelve. Bien, pero además que se veía venir. Yo estoy cansado de explicarles a mis alumnos que la trayectoria de Gran Bretaña con respecto a la Unión Europea es una trayectoria totalmente desequilibrada que algún día iba a estallar. Pues ya ha estallado, porque no era sincera, no era una cooperación como es, por ejemplo, la cooperación española. Parece que los españoles al final somos los más partidarios de la Unión Europea. Recuerdo que cuando se hizo el referéndum por parte del presidente Zapatero para ver si en España se aceptaba la Constitución Europea, que luego no se aprobó porque Francia y Holanda, países fundadores, la rechazaron en referéndum, España fue el primer país que la sometió a referéndum y se aprobó por un 80 o un 90% de los votantes, que solo fueron el 16%. O sea que, cuidado con esto, ya aprovecho para hacer un inciso político. Mucho cuidado con decir, estamos hartos de la política y yo no voy a ir a votar. Mucho cuidado. Basta con que voten 3, si los 99% no votan y vota el 1% es el que se va a llevar el gato al agua, ¿eh? Cuidado con eso. O sea que el no votar es muy peligroso. Otra cosa distinta sería que dijéramos, bueno, vamos a ir como que votamos, pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a cargar todas las urnas para que nadie pueda votar. Pero eso no lo aconsejo porque está dentro o fuera de lo civilizado. En definitiva, estamos atados un poco de pies y manos, pero no tenemos más remedio que avanzar por el camino, digamos, del sentido común, de la lógica y ateniéndonos a las normas. El problema, evidentemente, yo lo comprendo, que es un problema grave, yo estoy harto de ello, de toda mi vida, es un problema grave, y es que los que tienen que cambiar las normas son los mismos, la élite política, que a su vez son los que abusan del sistema. Entonces, claro, es muy difícil, pero yo creo que algún camino encontraremos por la vía pacífica para desbancar de la política a los corruptos e iniciar un proceso nuevo. Bien, es un desideratum más que una realidad. La génesis, por tanto, del mercado común, en los años 60, 70, conduce, digamos, a una situación muy interesante en la segunda mitad del siglo XX, pero también aparecen otros focos de importancia en el mundo, paralelos a la Unión Europea, como son la emergencia de un gran país en población, el más importante del mundo, la China comunista, que va creciendo económicamente a tasas muy elevadas de Producto Nacional, del orden del 8 o del 10% anual, 12% algunos años, y que se ha convertido en una gran potencia económica mundial a nivel de producción. De manera que la China comunista, aunque su renta per cápita no es muy elevada, porque es inferior a la renta per cápita de los países occidentales, sin embargo, el volumen de Producto Bruto, no la renta per cápita, sino el volumen total de Producto Bruto, es el segundo país con mayor capacidad de producción del mundo después de Estados Unidos. Y es muy fácil que en 20 o 30 años desbanque a Estados Unidos de su producción, porque la tasa de crecimiento de China sigue siendo del 6-7%, cuando la tasa de crecimiento de los países industrializados no es más que del 2, del 1 o del 3%. España este año crece, el país occidental que más crece de los países desarrollados, al 3,1%. Pero Estados Unidos este año está llegando al 1,6%, la mitad aproximadamente de lo que crece España en cuanto a su Producto Bruto. Pero China comunista, repito, está a tasas del 5-6%.
aunque ha bajado a la mitad la China comunista. Uno de los cracks de la bolsa en el año pasado, 2015, estuvo debido precisamente a la pérdida de capacidad productiva de China. Otros focos son también la India, un país muy poblado, que contrariamente a China crece a tasas algo menores, pero también a tasas muy elevadas, pero con la diferencia de que así como China no aumenta en población, porque tiene un control de natalidad enorme, hasta cierto punto injusto y tiránico, sin embargo, la India no tiene ese control de natalidad y por lo tanto la tasa de crecimiento de la población es mucho más elevada y es muy posible que en 20 o 30 años India rebase en población a China. De hecho, la aproximación se está produciendo a pasos muy acelerados porque China comunista tiene en estos momentos del orden de 1.400 millones de habitantes. 1.400. Piensen ustedes que España tenemos 50, 40, 50. 1.400 millones de habitantes. Y en cambio la India, que hace 20 años tenía la mitad de la población china, en estos momentos le va pisando los talones y está ya en 1.200 millones de habitantes. India. Hace unos años tenía 600, 700 millones de habitantes. Ahora tiene 1.200. O sea que va a un ritmo mucho más acelerado. Otras tensiones importantes a las cuales nos referiremos a final de curso, pues son también las guerras en Oriente Próximo, los continentes atrasados, como es el caso de África, y la pretensión de Asia de convertirse en un área económica potente y agrupada. Pero ahí hay las controversias y las luchas hegemónicas, principalmente entre los dos países líderes, Japón, que es el país más avanzado tecnológicamente, y China, que históricamente siempre han estado en conflicto. Bueno, lo voy a dejar aquí porque he hecho una introducción general, muy general del siglo. Les he explicado 3 páginas del libro, nada más. Pero el próximo día les explicaré algo más.